Hola amigos, bueno, vamos a leer el ejercicio 2.7 que dice lo siguiente. Su vieja combi BW traquetea con una rapidez media de 8 metros sobre segundo durante 60 segundos. Luego entra en calor y corre otros 60 segundos con una rapidez media de 20 metros sobre segundo. A. Calcule la rapidez media en los 120 segundos. B. Suponga que la rapidez de 8 metros sobre segundo se mantuvo durante 240 metros, seguida de la rapidez media de 2 metros sobre segundo durante otros 240 metros. Calcule la rapidez media en toda la distancia. C. ¿En cuál caso es la rapidez media de todo el movimiento el promedio de las dos rapideces? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo. Entonces nos dice lo siguiente. Vamos a decir que el auto se va de esta siguiente manera. Este es el vector de desplazamiento del auto en los primeros 60 segundos. Vamos a llamar entonces aquí delta de T1 igual a 60. Igual a 60 segundos. Delta X en el punto A, que es calcular la rapidez media en los 120 segundos. Entonces delta X no lo desconocemos, vamos a llamar delta X1. No lo conocemos, no conocemos esa distancia. Pero sí conocemos la velocidad media, o la rapidez media, en este caso, la magnitud de la velocidad media. Entonces sería vamos a llamar B sub 1 igual a 20 metros sobre segundo. Después nos dice el ejercicio que durante otros 60 segundos entonces durante otros 60 segundos vamos a llamar a esos otros delta T sub 2. Delta T sub 2, que es igual a 60 segundos. Y la distancia que recorrió de aquí a acá tampoco la conocemos. Entonces vamos a llamar delta de X sub 2. Y la velocidad 2, la velocidad media 2, es de, perdón, aquí me equivoqué. Aquí la velocidad 1 no es de 20 metros sobre segundo, sino 8 metros sobre segundo. Entonces vamos a borrar aquí. Aquí es de 8 metros. La magnitud de la velocidad media es 8 metros sobre segundo. Y la velocidad 2 es 20 metros sobre segundo. Nos piden hallar la velocidad media durante los 120 segundos. Entonces, lo que podemos hacer es hallar la distancia x sub 1 y la distancia x sub 2 y dividirlo entre 120, que sería el tiempo empleado para hallar eh, la velocidad media, la rapidez media que nos están pidiendo. Entonces, bueno, la velocidad media 1 es igual
a delta de sub x 1 sobre delta de t sub 1. Entonces aquí podemos hallar la distancia. Entonces, delta de x1 es igual a la vez la rapidez en 1 por delta de 1. Entonces aquí podemos hallar entonces la distancia, la primera distancia durante los primeros 60 segundos. Entonces delta de x1 va a ser igual a la velocidad 1, 8 por delta de t sub 1, que sería 60 segundos. Eso nos da 480 metros. O sea que esta es mi delta x sub 1, que es igual a 200 o 480 metros. Eso fue lo que recorrió durante los primeros 60 segundos. Ahora vamos a hacer lo mismo para delta x sub 2. Recordemos que aquí delta sub x1 la hallamos despejando delta t sub 1, que está dividiendo aquí, pasó al otro lado a multiplicar y por eso nos quedó esta ecuación. Vamos a hacer lo mismo exactamente para el segundo desplazamiento, delta x sub 2. Entonces delta sub x2, delta x sub 2 va a ser igual entonces a la velocidad, en este caso que es 20 metros, por el tiempo que empleó en el segundo recorrido, que es 60 segundos. Eso nos da 1200 metros. metros. Entonces, para hallar entonces la rapidez, vamos a llamarla la rapidez, vamos a llamarla P nomás. La rapidez va a ser igual a la suma de estas dos distancias, que es 480 más 1200 dividido el tiempo empleado total, que sería 120 segundos. Y eso nos da Eso nos da 14 metros sobre segundo. Esa es la respuesta a la pregunta A. Ahora vamos a hacer la pregunta B. Suponga que su rapidez de 8 metros se mantuvo durante 240 metros. Entonces vamos a decirlo esto. Entonces, la rapidez fue de 8 metros sobre segundo durante 240 metros. O sea que vamos a decir que
Esto es delta x sub a es igual a 240 metros. Y el segundo recorrido también es de 240 metros. Vamos a escribirlo acá abajito. Delta x sub 2 es igual a 240. Ahora en este punto B lo que no tenemos son los tiempos. Entonces sería delta sub 1, no lo conocemos, y delta, perdón, aquí no es x sub 2, sino b. Aquí es b. Y aquí no es delta t sub 1, sino delta t sub a. Y aquí entonces es delta t sub b, que tampoco lo conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos la rapidez media, que es la rapidez media sub a, que es igual a 8 metros sobre segundo. Y la rapidez media sub 2 sub b, perdón, es de 20 metros sobre segundo. Entonces, necesitamos hallar el tiempo que tarda en recorrer esta distancia, que es delta t sub a, y el otro tiempo que tarda en recorrer los otros 240 metros, pero a la velocidad de 20 metros sobre segundo, con una rapidez media de 20 metros sobre segundo. Entonces, tenemos lo siguiente. La velocidad a va a ser igual a delta x sub a sobre el delta t sub a. Entonces, para hallar delta t sub a, necesitamos pasar el delta t sub a al otro lado, a multiplicar con b sub a, y b sub a pasa al otro lado a dividir. Entonces tengo que delta t sub a es igual a delta x sub a sobre velocidad en a. Y eso nos da entonces, la distancia es 240 metros sobre la rapidez en a, que sería 8 metros sobre segundo. Y eso nos da 30 segundos.
Ahora vamos a hacer lo mismo para hallar delta T sub B. Que va a ser entonces lo mismo. La distancia que recorre delta sub xb, delta x sub b, sobre la velocidad en b. Es esta misma ecuación, sino que simplemente cambian los números. En vez de a, vamos a colocar b, y es la misma fórmula. Entonces, la distancia x sub b es 240 metros. Sobre esta velocidad, que es 20. Entonces 240 dividido 20 me da 12 segundos. Listo, entonces nos piden en ese punto hallar la velocidad media. Calcule la rapidez media en toda la distancia. Ese es el punto B. Le vamos a decir que a esta velocidad media, a ver, acá la llamamos B, acá la llamémosla B sub V. Vamos a decir que entonces la velocidad B sub B, o sea, va a ser la rapidez media de toda la trayectoria en el punto B, de todo el recorrido, que sería igual a la suma de las distancias, a la suma de estas distancias sobre el tiempo empleado, que sería 30 más 12, que sería 240 más 240 dividido 30 más 12. Y eso nos da lo siguiente: 240 más 240 dividido 30 más 12. Eso nos da 11.4 metros sobre segundo. Listo. Entonces el punto C nos dice en cuál caso, o sea en estos dos casos, la velocidad media del punto B y la velocidad media del punto A. En cuál caso es la rapidez media de todo el movimiento, el promedio de las dos rapideces. Entonces el promedio va a ser de la siguiente manera: la velocidad promedio va a ser igual a 14, que fue la primera velocidad media que tuvimos durante el recorrido, más 11.4. Voy a hacerlo mejor. 14 más 11.4 sobre 2. El promedio es la suma de los datos dividido el número de datos. Entonces eso nos da 14 más 11.4 dividido 2.
Entonces vamos a hacerlo 14 más 11.4 dividido 2. Ah, perdón, no es 14, sino 8 y 20. Entonces es la velocidad promedio es igual a 8, que fue la velocidad durante los primeros 20 segundos, durante los primeros 60 segundos. O sea, ¿cuál de esas dos rapideces? Perdón, vamos a hallar la rapidez promedio con esas dos rapideces, 8 y 20. 8 más 20 sobre 2, que es el número de datos. 8 más 20 dividido 2. Eso nos da 14. Entonces, esta es la velocidad promedio de todo el movimiento. De todo el movimiento. Es la velocidad promedio de todo el movimiento. Y, según la pregunta, ¿en qué caso es la rapidez media de todo el movimiento? El promedio de las rapideces, ¿qué casos? Entonces, esta es 14. Para el primer caso, la velocidad era 14. Daba la velocidad media del movimiento daba 14. Y la velocidad en el punto B da 11.4. O sea que la rapidez promedio es equivalente a la velocidad media del punto A. Entonces, esta es la respuesta. Muchas gracias, amigos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse en el canal, dale like si les ha gustado. Muchas gracias.